última melodía. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. A ver que yo escuche aquí. Alaba a Dios. Okay. Gloria a Dios. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, amigos y amigas que nos escuchan en este momento, esta es la iglesia virtual, donde los lunes y los jueves tenemos en vivo, en el caso de los lunes son enseñanzas bíblicas, y ya mismo le voy a decir por dónde vamos, ya que vamos para la segunda parte de Israel en escena. Pero antes quiero decirle que realmente todo lo que está pasando mundialmente confirma que el Señor viene pronto. Estaba hablando con el hermano Juan Manuel, y en el caso de Estados Unidos se reunió con Netanyahu, es el primer ministro, ¿verdad? Primer ministro de Israel. O sea que son cosas que están sucediendo, que la Biblia resalta de hace muchos años atrás, todo lo que está aconteciendo en el día de hoy. ¿Por qué es interesante este estudio? Porque muchas personas necesitan el mapa de cómo es el comportamiento de lo que está sucediendo en la historia, y de esa manera pues entienden o pueden entender mejor cuál es el momento que vivimos en el reloj de Dios. Quiero enfatizar, como la semana pasada, este es el libro nuevo que escribió mi hermano evangelista Dr. Franklin Cabá. El título es Raíces de Conflicto, y como había mencionado en el primer programa, este libro se trata de todo lo que nosotros hemos hablado y vamos a hablar esta tarde, pero aquí con más detalle, con más puntualizaciones, donde realmente hace importante el tema. Nosotros lo que hacemos aquí es que de una manera condensada vamos a discutir prácticamente lo que dice este libro. Sepa que el tema de Israel en los momentos que estamos viviendo, yo diría que es el tema más importante que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque como dijimos la semana pasada, el pueblo de Dios, a través de la promesa que Dios le hace a Abraham, pues ahí surge este pueblo llamado Israel, y sucesivamente Dios ha tratado desde esa promesa hasta el día de hoy, que ese es su pueblo. Creo la semana pasada, el martes, hubo un acontecimiento donde miles de personas estaban cerca de, frente al muro de los lamentos, y allí sobre 100 o 200 chafal estaban sonando simultáneamente. Y escuché muchas personas que estaban allí presentes que se sentía la presencia del Señor, como lo sentimos nosotros aquí en este programa, como usted allí en su casa, cuando se conecta con el Espíritu Santo. Bien, a modo de repaso, yo le voy a decir lo que la semana pasada cubrimos, pero está grabado todavía en la página de Facebook, que si usted lo busca, dice Israel en escena. Este es Israel en escena, parte 2. Y estuvimos hablando la semana pasada del llamado que Dios hizo a Abraham, que está en Génesis capítulo 12. Cubrimos toda la cronología de esta situación. Luego nos fuimos a Éxodo, cuando Moisés saca del pueblo de Israel de las garras de Egipto, y eso lo utilizó a Moisés, y todos sabemos que lo que ocurrió allí para darle la libertad y llevarlo a una tierra prometida. Luego estaba la libertad y formación, y vino el reino de ruptura, que fue durante el reinado de David y Salomón, aunque la división del reino de la caída del norte y el sur surgió con Asirio, los babilónicos, y los profetas como voces del telón eran Jeremías y Ezequiel. Hasta ahí nosotros estuvimos hablando la semana pasada. Ahora yo le voy a dar la palabra, pero quiero presentar siempre los recursos, porque siempre hay personas que no conocen y se conectan por primera vez. A mi izquierda, mi derecha, mejor dicho, está el evangelista Franklin Cabá, y a mi izquierda está, yo confundo,
Yo confundo siempre, mi esposa me dice, yo estoy siempre enredado. A mi izquierda está el hermano maestro Juan Manuel Santiago. Bien, Franklin, te voy a dar entonces la palabra para que continúe la parte 2 de este estupendo y maravilloso estudio. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga a todos mis queridos hermanos que nos sintonizan en esta preciosa noche. Saludo a mi hermano Kiki, hermano Juan, y aquí estamos todos los lunes para llevar una palabra de fortaleza espiritual, de ayuda y sobre todo un estudio bíblico de la palabra del Señor para edificación de todos aquellos que nos sintonizan a esta hora y los que van a escucharlo más luego y verlo. Estamos hablando, como dijo nuestro hermano Kiki, ¿verdad?, sobre Israel en escena. Y hablamos ya parte de la historia donde surge Israel y nos quedamos ya para el primer siglo de nuestra era, ahora cuando el pueblo de Israel es cautivo en Babilonia, el reino del sur es llevado nuevamente y reconstruye el templo, y luego de esto ocurren 400 años que la Biblia le llama el túnel, un túnel porque es como decir un vacío, ¿verdad? De 400 años donde no había profecía de parte de Dios ni profeta. En ese silencio, hasta que surge la figura, 400 años después, la figura de Juan el Bautista, que empieza a pregonar el arrepentimiento a través del bautismo en las aguas. Y allí se une a la caravana del Jordán Jesucristo para ser bautizado por su primo Juan. Y luego de esto, Jesús entra en escena, su ministerio, que todos lo conocemos, muere Jesucristo, el imperio romano lo asesina, allí en la cruz del Calvario, y el pueblo judío pues empieza a dispersarse, empieza la persecución romana, hasta que llega el año 70 de nuestra era, cuando llega la hueste romana donde estaba Tito Vespasiano, destruye el templo hecho por Herodes, que es el segundo templo, que es como se conoce. Él lo destruye en el año 70, profecía que se cumple, dada por Jesucristo, que dijo que no quedara piedra sobre piedra, que no sea derribada, y apenas 40 años después que Jesús lo profetiza, así mismo ocurrió. Ahí el pueblo de Israel es disperso nuevamente, se queda un grupo allí en Jerusalén, y sigue reinando el imperio romano, y cuando llega el año 130 está el emperador Adriano reinando allí en el Medio Oriente, y el rey Adriano odiaba grandemente al pueblo judío, no lo soportaba, y en el año 133 se levanta Bar Cojofa y él hace una revolución en contra del imperio romano. Esto desagradó más a Adriano, y entonces le cambia el nombre a la tierra de Canaán, como se conocía, o la tierra de Israel, le cambia el nombre, le pone Filistia o Filistium, ¿verdad? Que significa filisteos, para que los judíos se sintieran mal, porque los judíos y los filisteos no se llevaban, se odiaban. Y entonces, como eso lo sabía el emperador y él odiaba a los judíos, pues para que se sintieran mal le cambió el nombre y le puso Filistian. Palestian, porque ellos no pronunciaban la R, la pronuncian como una P, y en vez de decir Filistian decían Palestine, y de ahí sale, luego se latiniza la palabra Palestina. Pero eso era Israel, eso era tierra del Canaán, y Palestina nunca ha existido, eso no es un territorio ni una nación, allí habían árabes, pero no habían, no es un territorio ni un país, nunca ha existido. Luego de esto, cuando empieza esa destrucción contra el pueblo judío en el año 133, se dispersan los judíos por el mundo, huyendo. Unos toman las partes del norte, Ucrania, Turquestán, Pakistán, Alemania, Polonia, y esos judíos se le llaman judíos askenazi, porque toman esa región. Y otros tomaron las partes de Portugal, España, Francia, y se llaman judíos sefarditas. Así que se dividen los judíos hoy en día, los sefardas y los askenazi. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues el cambio regional, porque mayormente los sefardas entran mayormente al idioma latín, el español. Ya para los askenazi toman lo que era el alemán, el ruso, ¿verdad? Ahora mismo en Israel, en Rusia hay casi 800.000 judíos, y en Ucrania casi 700.000 judíos todavía quedan. Colonia judía. Entonces, ahí es cuando se dispersan por el mundo entero hasta que llega el año 1900, y en el 1900 surge la figura de Teodoro Herzl,
que es el que era un escritor húngaro, que decide reunir al pueblo nuevamente, porque el pueblo estaba disperso, no tenía territorio, y ahora decide formar un territorio, porque esa región de Canaán fue invadida por los turcos, por los musulmanes, por los otomanos, etcétera. Y ese territorio que está ahí, que es tierra de Canaán, disperso, solamente un grupito de judíos que se quedó. Pero ahora fue invadido por todos estos pueblos y todos estos imperios. Ahora surge la figura de unir y darle un territorio a Israel. Y ahí en el 1900 surge lo que se llama el sionismo. Es el padre del sionismo, Teodoro Herzl. Se reunieron y entonces empieza a evolucionar hasta que llega la Primera Guerra Mundial, y ahí entonces entra el 1920, surge el Imperio Británico, y el Imperio Británico toma el control del Medio Oriente y desde el 1920. Y ahí entonces es cuando ya en el 1920 en adelante Gran Bretaña, el Imperio Británico, toma jurisdicción para, ¿verdad?, debido a la presión, para darle un estado al pueblo de Israel que surgiera como un estado nuevamente. Ahí surge lo que se llama, pues, surgió el general Allenby, ahí surgió Rutherford, ahí estuvo entonces la declaración de Balfour, que era apoyando para que se le otorgara el Estado judío, hasta que llegamos en 1948, pero antes de eso surge la Segunda Guerra Mundial. Estoy recopilando para que ustedes sepan de dónde es que viene la nación de Israel, y empezamos desde Abraham, ¿verdad? Y llega el 1948, pero antes, en el 48, surge la Segunda Guerra Mundial. Hitler mata a 6 millones de judíos, el mundo no hizo nada, un genocidio, no hizo nada, y entonces permaneció el mundo callado. Y ahora en el 48 las Naciones Unidas, por vergüenza al mundo entero, porque no hicieron nada, pues quieren darle un territorio a Israel para sentirse un poco moralmente cómodo. Y ¿De quién fue la iniciativa? ¿De Estados Unidos o de las Naciones Unidas? No, de las Naciones Unidas. Fueron los que tomaron la iniciativa, por vergüenza, porque no hicieron nada con el genocidio de Hitler. Entonces, pero ahí estaba bregando David Ben Gurión de Israel, estaba Weizmann bregando para que se diera ese estado judío, más la comunidad británica. Entonces hacen presión, y entonces le dan el Estado judío el 14 de mayo de 1948. Por vergüenza, porque no hicieron nada con el genocidio que hizo Hitler. Querían mandarlos para Nigeria. Que Israel formara un estado en Nigeria. Pero se levantaron 2 judíos, rabinos, y dijeron: no, esta es la tierra de nuestros ancestros, esta es la tierra de nuestros antepasados, no es en Nigeria. Y entonces, esto que estás citando, perdóname que te interrumpa, porque es bien importante. ¿Dónde se menciona en esta profecía que el pueblo de Israel volvería a ocupar el lugar que correspondió y se le dio en el 1948? Para que las personas sepan. Ahí ocurre en la profecía de Jeremías, cuando dijo: y los dispersé por las naciones, pero los traeré nuevamente a la tierra, dice Jehová, y volverán a ser nuevamente un solo pueblo. Los traeré de las naciones del mundo. Eso se cumplió con una exactitud brutal. Y están regresando todavía siguen regresando judíos que están en la diáspora, están regresando a Israel. Y hay una ley en Israel que todo judío que llegue automáticamente tiene ciudadanía, y hay que darle un terreno. No importa. Una multitud de judíos de Europa. Y en estos días, hace como 2 semanas atrás, regresaron. O sea, no importa la ciudadanía que tienen, por ejemplo, los que estuvieron en Alemania, en Inglaterra, en Francia, sucesivamente, whatever. Inmediatamente que regresan a Israel, sin importar de dónde es que procede la ciudadanía, pues automáticamente adquiere la ciudadanía israelí. Sí, porque para tener ciudadanía judía tiene que ser por parte de la madre o por parte del abuelo, no el papá. No el papá. No, la madre o el abuelo. Okay. Si ahora yo tengo un abuelo judío, yo puedo asumir la ciudadanía judía. Pero si es el papá, no. No, si es el papá, no. Mira qué cosa. Y se sabe por qué es tan raro, ¿verdad? Suena esto. ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad que lo establecieron como política, pero mira lo lindo de esto, que esto es algo que uno, ¿verdad? Es solamente Dios. Ahora mismo están en el mundo, el pueblo judío fue disperso en 110 naciones desde el año 70, 110 naciones.
ahora mismo hay judíos argentinos, judíos puertorriqueños, judíos alemanes, judíos húngaros, judíos canadienses, pero todos tienen una sola religión, el judaísmo. Tienen el mismo orden religioso, creen en su antepasado, eso no ha cambiado. Los judíos es lo mismo donde quiera. Entonces, ahora mismo están regresando de todas las partes del mundo, desde el 48. Pero mira qué interesante, ahora entran judíos argentinos con la cultura argentina, entran judíos puertorriqueños con la cultura puertorriqueña, y allí usted va a encontrar todo tipo de comida. Que de hecho la gente que ha viajado dice que allí se encuentra de todo y para todo. De todo, porque de todas partes del mundo ellos llevaron un pedacito. Mira, mira qué cosa, por eso dice, y traerán la riqueza de las naciones. Muy bien. O sea que es un país que tiene diferentes etnias y grupos, grupos, y enriquece eso porque verdaderamente el turista eso le agrada. Y allí se habla el español y se habla el inglés, se habla el yiddish. El yiddish es una mezcla de alemán y con inglés, con español que diga. Todavía el lenguaje que utilizaba Jesús se conserva en Israel, se sigue hablando. Eso fue otro milagro, porque allí no se hablaba el hebreo, allí lo que se hablaba era mayormente el arameo, porque el hebreo sale del arameo. Entonces Jesús en su tiempo lo que hablaba mayormente, los apóstoles hablaban más el arameo que el hebreo, aunque dominaban el hebreo, pero el arameo era el más común y el más fuerte. Y aparte de que se hablaba el latín, el griego, pero ya en el tiempo de los apóstoles se hablaba más hebreo y griego. Pero Jesús lo que hablaba mayormente era arameo. Pero luego de esto, que era una lengua muerta, el hebreo antiguo, cuando empieza Israel, en el 48 empezaron a educar al pueblo y a enseñar hebreo. Y se convirtió en un idioma muerto de 2000 años, se volvió en el idioma oficial, tal como lo dijo el profeta, que volverían nuevamente a su propio idioma, y tienen una moneda común que se llama el shekel, que significa ciclo. El ciclo, lo mismo que en los tiempos de Israel, eso es la moneda. Y usted preguntará por qué sucede de esta manera, pues porque fue profetizado. Exactamente. O sea, se cumple tal y como dice la profecía, porque así es que realmente sucede cuando la palabra de Dios está dirigida a que sucedan unos acontecimientos. Juan, ¿quiere añadir algo más? Bueno, dejamos la historia, ¿verdad? Para bastante interesante. Yo lo que puedo decir a mí me encanta la historia. Está tan interesante este tiempo que estamos viviendo, es como si el mundo se tornara solamente a ese punto, a Israel. Israel es ahora mismo la nación más importante, sea que la odien o sea que la amen. O sea que sean amigos de Israel, pues Israel es el punto más importante porque precisamente es el punto de la profecía, es el centro profético. Y entonces ahora mismo, pues cuando vamos a diferentes personas que comentan los tiempos finales, están hablando de Israel, inclusive los historiadores que están en las universidades, están estudiando mucho más porque la gente está preguntando entonces están viendo una nación pequeña en una escena bastante complicada, pero que está airoso todavía. Entonces hay aquellos que contemplan negar a Dios de una forma o de otra, tienen que pararse ahí y ver que algo sobrenatural le está pasando a ellos y la tierra está conmovida con Fíjate, esta palabra sobrenatural, hay científicos que no se explican que en un desierto haya tanta agricultura donde los mejores científicos y agricultores no se explican cómo es posible. Y saben que Dios le prometió que esa era tierra de leche y miel. Pero yo tengo un dato interesante. Pero este dato es curioso porque la gente no sabe que en el desierto hay una agricultura que muchos países ya quisieran tener la fórmula o la técnica de cómo Israel ha convertido un desierto en un oasis. Pero el dato que yo le voy a hablar ahora es un dato de Puerto Rico. Pero muchos años atrás, la zona de Santa Isabel, Guayama, Salinas, era desértica. Aquí en Puerto Rico tú pasabas por esa carretera hacia San Juan y contrataron y tú veías lo que había era un pastizal amarillo, una sequedad. Yo recuerdo eso. Esta gente, los judíos, estamos hablando de los judíos, tomaron estas tierras, la trabajaron con el sistema de riego que ellos tienen
Y ahora mismo esa tierra está dando toda clase de frutos, de los mejores frutos, que son los que llenan ahora mismo los supermercados aquí en Puerto Rico. La economía de Israel, Sí. yo he estado en Israel 2 veces, y Israel, usted va a ver el desierto, un desierto, y en el medio 2 cuerdas de plátano verdecitas. Una cosa impresionante. Entonces ellos le ponen como una cerca por encima, los tapan todos completos y usted ve 2 cuerdas de plátano. Por si usted no lo sabía, Israel ahora mismo exporta un país que era desierto. Ellos lo han puesto a producir tanto que el 80, casi el 82% de la agricultura, ellos la exportan y se quedan con casi un 18%. Mira qué cosa increíble. Es los primeros en flores en el mundo. De ahí salen las flores para el mundo entero de Israel. Y un Ellos son ricos en alimento flores. que es nutritivo, el higo. ¿Tú te imaginas un desierto y ahora exportando agricultura? Ahora hicieron, no sé si lo has visto, ahora mismo ya que ya está hecho. Israel sacó agua desde el norte y hay un canal, que eso es famoso, puedes buscarlo en YouTube, el canal de Israel. Cientos de kilómetros, un canal del norte para llegar al sur. Wow. Ahora mismo ellos tienen 2 desalinizadoras, de las más potentes y más grandes del mundo, que ellos sacan agua 99.8% pura del mar y le dan agua a todo Israel. Tienen agua para regalar y para vender. Una cosa, un pueblo de... Otra cosa es que al lado del Mar Muerto, por toda la orilla, ahora mismo están saliendo aguas dulces, aparte del agua salada que está en el Mar Muerto. Está entrando un río de agua dulce. De agua dulce. Y le estaba leyendo que hay peces ya. Sí, hay Y peces. estaba la profecía que dice Jeremías, dice, y el Mar Muerto volverá a cobrar vida y las redes llegarán hasta Engadi. O sea que eso va a ser para el futuro pesca. Bien, hermano, los que están escuchando, ustedes preguntarán, ¿cómo sucede esto? Pues es bien sencillo, Gloria a porque Dios. es el pueblo de Dios. Por más que lo digan. Y el pueblo de Dios pues tiene la bendición y tiene el respaldo de que todo lo que hace Israel en el sentido como estamos hablando en las características estas de la agricultura, pues donde no había agricultura ahora lo hay, porque Dios hace de esa manera y es prometido basado en lo que le dijo a Abraham. En Oseas, capítulo 10, dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Para Wow. sí mismo. Bien, vamos a pasar entonces a la otra parte, Ajá. que es el retorno, ¿verdad? Que ya tú lo estás hablando de una forma, ¿verdad? De la historia, sí, de la de una historia. línea cronológica. La Sí. el retorno en 1948, pero sabemos que después del 1948, que ellos regresan, que ya es un estado constituido basado en las Naciones Unidas, que le da esta que otorga a esta tierra como pueblo de Dios, a Israel. Hay un conflicto bélico que enfrentó Israel después de ese acontecimiento, que fue la guerra de los 6 días. Explícame eso. Sí, cuando hablamos de la guerra de los 6 días, bueno, antes de la guerra de los 6 días, en el 48, cuando le dan el Estado judío a las Naciones Unidas, que surge como nación el pueblo de Israel, después del año 70, casi 1800 y pico de años, surge como nación, que es el cumplimiento de una profecía del profeta Isaías, cuando dijo, nacerá una nación en un día. ¿Ves? Porque nació en un día, el 14 de mayo, mira cómo se cumple esa profecía. Pero ¿qué pasa? A los 2 meses se levanta Egipto, se levanta Jordania, se levanta Siria y atacan a Israel, porque las Naciones Unidas, al darle el Estado judío, querían también hacer otro Estado para los palestinos, ¿verdad? Pero ellos no quisieron y se levantaron porque ellos querían todo Israel y toda Jerusalén. Y no aceptaron que se llama el mandato de la ONU o el mandato de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que fue en el 47, no lo aceptaron y atacaron a Israel. A apenas 2 meses de surgir como Estado. Ahora pasó el año 1967, ¿verdad? Y en el 1967, ahí es cuando surge la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, donde se une Siria, se unió Irak, Egipto, Jordania, Arabia, Irak. Se unieron para atacar a Israel, dirigido mayormente por Abdul Nasser, que era el presidente de Egipto en ese tiempo.
En ese tiempo el ministro de Defensa lo era Moshe Dayan, no sé si se acuerdan, uno que tenía un parcho. Sí, que tenía así. El gran general Moshe Dayan, que era... Fueron amigos de Jerusalén por mucho tiempo, Sí, o sea, sí. de los judíos, Sí. pero luego se rebelaron. Entonces, pues Moshe Dayan, ahora que es el secretario del líder de defensa, ahí empiezan a bregar. Y en apenas 6 días, lo que habían no llegaban ni a 100 y pico de mil israelíes con la reserva. Comparado con, válgame, habían más de 5 o 7 millones de árabes. En contra de ellos. Y eran cientos de tanques, cientos de aviones, 200 y pico de aviones tenían nada más Egipto. Y dice la historia que cuando estaba Moshe Dayan orando, pidiéndole a Dios dirección, porque los iban a masacrar al pueblo de Israel, un pueblito apenas recién... Eran agricultores, Sí, de agricultores. Que no tenían armamento. Sí, tenían, pero no Pero era, no era con comparable con los cientos de tanques que tenían y aviones en Egipto. Y Dios le habló, eso dice la historia, le dijo, coge los aviones de Israel, los Mirage 35, vas a bajar por todo el Mediterráneo bien bajito, que los radares no lo van a captar, y cuando bajes hacia Egipto, subes hacia el norte, por encima del aeropuerto y bombardeas. Mire, eso fue una cosa impresionante. Cuando vinieron los aviones de Israel y subieron, más de 200 aviones de Egipto no pudieron levantar, explotaron. No, ninguno, eso fue a las 7 de la mañana, desayunando ellos. Y en este conflicto se está hablando Wow. también de que el equipo de guerra de los enemigos de Israel sufrieron muchos percances. Se quedaron sin nada, Sí, nada. Pero que también se conoce que fue la mano de Dios. Sí, bueno, hay testimonios que gente veían ángeles, y eso está documentado en periódicos en Israel. Veían ángeles batallando a favor de Israel. Bueno, leí la historia donde había un grupo, una ciudad pequeña, un poblado de apenas no pasaba ni de 100 y pico de personas. Y cuando vinieron los tanques asirios para invadirlo, había más de 25 o 30 tanques para destruir ese pequeño poblado. De momento dice que empezaron a retroceder, y retrocedieron y se fueron. Y ellos con hachas y palos, porque no tenían más nada. ¿Y sabe qué? Ellos con hachas y palos, y cuando después que pasó toda la guerra, cuentan los mismos enemigos, dice que ellos fueron allí, pero cuando vieron, habían cientos y cientos de personas vestidos de blanco con escudos de espejo, y unos tanques blancos, y se tuvieron que ir porque no le tuvieron miedo. Los mismos enemigos, y eso aparece documentado en Israel, en los periódicos, porque tú veas. Bueno, se desataron una ola de milagros allí, que era Dios peleando por el pueblo de Israel. Bueno, yo escuché esto y recuerdo, eso hace muchos años, pero como yo no soy ningún nene, ya en esta época que sucede esto, pues ya yo tengo memoria de lo que sucedió. Dicen que testigos oculares de ese tipo de guerra que hubo, ese enfrentamiento, abejas llenaron en los tanques los cañones, enjambre, diferentes colmenas, enjambre, y no dejaron que los tanques dispararan. Eso fue cierto. Sí, fueron ciertos. Hubieron milagros ahí, que eso fue una cosa impresionante. Y en ese momento, en 6 días, Israel se quedó con Cisjordania, quedó con la Franja de Gaza y se quedó con las alturas de Golán. Expandió el territorio exponencialmente en 6 días, y todo ese Liga Árabe tuvo que salir corriendo, huyendo. Y ahí reconquistaron a Jerusalén, después de que Jerusalén desde el año 70 pertenecía a los gentiles, a árabes, turcos, británicos, etcétera. Ahora, después de casi 1000 y pico de años, Jerusalén volvió a manos del pueblo de Israel, la reconquistaron, que se conoce como la reconquista de Jerusalén. Y eso se cumplió la profecía de Zacarías, cuando dice que en ese día uno sería como 1000 y 1000 serían como 10,000. Era Dios peleando por Israel. Y ese día estuvieron llorando hasta el otro día, en el muro de los lamentos. Ellos creían que el Mesías iba a venir ese día. Cuando llegaron a Jerusalén, después de tantos años, por fin están en el muro de Jerusalén. Bueno, ellos creían que el Mesías iba a venir ese día, porque fue algo bien impactante para ellos, ¿verdad? Después de 1000 y pico años, reconquistar a Jerusalén. Y allí estaba Menachem Begin, que era el primer ministro en ese momento, y dijo: hoy Jerusalén se convierte en la capital eterna del pueblo de Israel. Recopilando toda la historia y todo lo que Dios ha hecho, santo, que abrió el mar muerto y lo abrió para que el pueblo pasara. Fíjese como en este momento Israel ha sido testigo de la mano poderosa de Jehová y los ha librado de tantas cosas.
¿Tú quieres añadir algo más de lo que ya ha dicho? Bueno, esto ha sido así porque, como dice el hermano Franklin, ha sido recopilado por la historia misma. Y todo lo que ha pasado ha sido totalmente milagroso, porque ahora mismo estamos viendo un pueblo que emerge de donde después la gente ya no estaban allí, comenzaron a llegar de todos los países. Eso fue también una profecía. Gloria al nombre del Señor, que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Entonces Israel ha venido a ser, como yo diría que el que ha reaccionado contra todo lo desfavorable y todo lo que es incierto, pronósticos como por ejemplo de Irán y otras naciones que contemplaban la desaparición, contemplaban que Israel no subiera más, que desapareciera. Ahora cuando vemos todo lo relacionado a Israel, estamos viendo a un país no solamente bélico, un país rico, un país lleno de sabiduría, un país de donde emergen los mejores científicos, los inventos más grandes, como estábamos diciendo la pasada semana, han salido de allí. Es como alguien le dijo, el teléfono que tú tienes en la mano, lo inventaron los judíos. Lo mencionó Franklin. Sí, el reloj que tú tienes en tu mano, WhatsApp, a pesar de que los primeros fueron suizos, pero toda la tecnología que vino después de todo eso, mira, cuando vemos a esta gente, tienen la sabiduría de Dios para decirle al mundo, nosotros somos diferentes porque el Dios del cielo es el que nos cubre a nosotros. Y es el país más atacado del mundo. Más atacado. Y más odiado. Más de 4.000 años y esos ataques y ataques y ataques. Israel siempre ha sido atacado por tantos imperios y naciones. Sin embargo, en apenas 77 años que cumple ahora, desde el 48 para acá, 77 años que surge como nación, fue la potencia número 7 en convertirse en potencia, porque cada vez que un país estalla una bomba nuclear, se convierte en potencia mundial. Y se convirtió en potencia mundial en 77 años. Es una de las economías más sólidas del mundo. La mayoría de los inventos son del pueblo de Israel. La mayoría de los científicos que han ganado premio Nobel son judíos. Ha sido un pueblo que tiene una economía brillante. Es el mejor ejército que tiene el mundo, la Mossad, la FDI, el Ejército de Defensa Israelí, el mejor ejército del mundo. Servicio de inteligencia. El mejor del mundo, la Mossad. Inclusive los aviones de Estados Unidos, los F-35, Israel se los modificó a ellos. Estaba leyendo yo que, Imagínate. por ejemplo, Hay un contubernio, hay una unidad entre esos dos países. en las artes marciales, pues pensábamos que el Kung Fu y todas estas artes marciales eran lo máximo. Ellos tienen un sistema de lucha que un solo hombre puede dominar hasta 6 hombres. No me acuerdo el nombre de este estilo de lucha, pero tienen un solo hombre puede dominar 6 hombres. Bueno, yo eso lo creo y estoy seguro que es así, porque si Sansón, uno solo, mataba a miles, imagínate no creer de que un solo hombre israelí puede con 6. Pero una de las cosas más importantes aquí es el amor de Dios hacia Israel. Yo tengo un texto aquí en Oseas que dice... Léelo. Que dice... Esto está bueno cada vez que se... Mira cómo Dios le dice a Israel a través de esta escritura, le dice, o a través del profeta Oseas, le dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice el Señor. Se inflama todo mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Wow. Yo creo que es importante algo, porque... La gente se preguntará que nos escuche. ¿Y qué tiene de Israel mejor que todos los pueblos? Porque ese es el pueblo de Dios. Porque lo dicen los cristianos, los aleluyas, los pentecostales, los protestantes, los religiosos. La Biblia. Lo primero número uno. Lo dice la Biblia y la Biblia es palabra de Dios. Y es infalible. Es infalible. Es así que en la corte el juez le pone una Biblia encima y usted dice, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Encima de una Biblia. ¿Por qué? Porque sabe que la Biblia es la verdad y no miente. Es la única. Entonces... Es el pueblo de Dios que Dios escogió
porque son bonitos y son buenos. No, no son buenos. Son buenos, hay buenos en todo sitio y malos. Simplemente, no porque son los mejores que ningún pueblo. Es que Dios le hizo una promesa a Moisés y a Abraham, y Dios le ratificó y dijo, de todos los pueblos, escoge este pueblo para mí. ¿Y quién le va a preguntar y quién le va a discutir eso con Dios? Eso Dios lo decidió. Como Dios hubiese dicho, quiero Puerto Rico, pero escogió a Israel. Entonces, y aunque el pueblo en algunas circunstancias ha sido rebelde, pero como Dios le hizo la promesa a Abraham de que era su pueblo, aún con la rebeldía, Dios lo sigue amando. Dios lo sigue amando. Inclusive ellos están esperando el Mesías cuando ya realmente Jesús vino. Exacto. Y estuvo entre ellos y ahora entre nosotros a través de su Espíritu Santo. Ahora, tú sabes que ahí hubieron una guerra de los 6 días que tú bien explicaste. Ahora, hay una guerra que se llama Yom Kippur, que ocurre en el 1973. ¿Qué diferencia hubo en esta guerra que está explicando, que ya pasa, y ahora en 1973 surge una nueva? Sí. Israel ha sido atacado por todos los frentes, desde que se fundó, bueno, desde los tiempos de Abraham, ha estado atacado por todos los imperios, inclusive fue esclavo en Egipto, fue esclavo en Babilonia, fue llevado por los asirios, por los egipcios. O sea, Israel ha sido un país ataque sobre ataque, ha sido un pueblo sufrido. Cuando surge como nación, a los 2 meses lo atacaron. Ahora en el 67 vuelven las naciones árabes y lo atacan porque no quieren que Israel esté ahí, quieren desaparecer Israel. Ahora llega en el 1973 y surge la guerra del Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón, que se cumplió en esta semana, que se reunieron, como tú hablaste ahorita, 50,000 personas allí a adorar a Dios en el Muro de los Lamentos y a pedir perdón al Señor, día del perdón. Pues ahí en el día de ese día se unen nuevamente los países árabes para atacar a Israel, porque como sabían que ese día, y era un día de Shabbat, un día de descanso para Israel, que no se trabaja, que no se puede hacer nada, ellos aprovecharon, dijeron, como es un día de Shabbat, ellos no pueden pelear, ellos no pueden tomar las armas, pues vamos a atacarlo en el día del Yom Kippur, que es el día del perdón, del día de humillación. Y entonces le metieron mano estos árabes para atacar a Israel en el día del perdón. Pero Israel dijo, es el día del perdón, pero vamos a coger las armas, porque hay que defendernos, porque si no nos masacran. Y ellos tomaron las armas, ¿y qué hicieron con esto? Pues Israel los venció otra vez, y Israel se expandió otra vez el territorio, y ahora se quedó con todo Gaza, con toda la franja de Gaza, tomó parte de Egipto, y tomó parte más de Cisjordania. Eso es profético. Eso es profético porque todo ese territorio le pertenece a Israel. Israel, Dios le dijo, el territorio tuyo es desde el río Nilo, cerca de Egipto. Eso, sí que está interesante. Cuando Dios le dijo, este es el territorio que yo te doy, desde las fronteras de Egipto, toda Arabia Saudita, sigue por ahí para arriba, Jordania, Siria, parte de la mitad de Irak. Todo eso se supone que es el pueblo de Israel que Dios se lo entregó a ellos. Territorio. Ahí está la frontera, toda la frontera. Lo que pasa es que cuando estuvo Gran Bretaña, el mandato británico que se apoderó del Medio Oriente, ellos se apoderaron y pusieron a hacer clanes, y en estos clanes surgieron países, y ahí le pusieron a aquel lugar Jordania, surgió el otro lado del Yemen, Dubái, hombres ricos como la Arabia Saudita, que es de todo eso de la familia Saud, pues son multimillonarios, que son clanes de familia. A todos esos territorios que Gran Bretaña le puso el nombre, pero Israel no, como dicen, eso fue Gran Bretaña, no, eso era tierra de Israel. Lo que pasa es que Gran Bretaña fue que se tomó el control, pero ya eso era de más de 3,000 años tierra de Israel. Fíjate, se me olvidó preguntarte, ¿qué significa Yom Kippur? Día de perdón. Día de perdón en hebreo. En hebreo. Y entonces, eso fue en el 1973. 73. Después de un confrontamiento que tuvo en el 70 con las naciones que trataron de invadirlo. En el 67. Bien. Ahora vamos a caer prácticamente en el presente. Ya que ya hemos explicado prácticamente la historia, vamos entonces ahora a actualizar que prácticamente el mundo entero es testigo de lo que vamos a compartir con ustedes en este momento. En el 7 de octubre de hace como 2 años, creo que fue, hace 2 años, 2 ahora años, la semana que viene 2 años. La semana que viene se cumplen 2 años, donde el pueblo de Israel fue atacado por Hamas.
y hubieron un montón de intervenciones, cohetes, y ahí pasaron unos enemigos y mataron casi 1.700 personas, o ¿cuántos fueron los que mataron? 1950 y algo. Y entre ellos había niños. Yo quiero que tú expliques lo que estábamos hablando, la forma y manera que estos salvajes mataron a los niños y mataron a las personas sin tener ninguna razón para hacerlo, simplemente porque eran judíos y ellos son enemigos de Israel. ¿Qué fue lo que pasó allí? Sí, fíjese. Después tú me dices también. Eso fue el 7 de octubre, cuando se une el grupo Hamas, porque, bueno, ya mismo que necesito para poder contar la historia, para que la gente la conozca, pero vamos a entrar en este detalle. Murieron 1.200 personas, ahí hubieron 5.600 heridos, más 250 que tomaron como rehenes, que muchos murieron y apenas quedan como unos 20 y pico, si acaso creen que quedan rehenes, ¿verdad? El grupo Hamas. Se aprovecharon el 7 de octubre, cuando estaban un grupo de muchachos en un festival. Ahí hay un muro que estaba entre Gaza y Israel, más una verja, más un puesto de Israel. Ajá. Ellos lo que hicieron fue que tiraron cohetes, explotaron ese muro de acero que tiene casi 18 pies, y penetraron, tiraron bombas al muro, explotaron las torres donde estaban los israelíes, y entonces rompieron la verja y ahí fue que ellos penetraron. Y aparte por los parapentes, los parapentes es como una especie de paracaídas, ¿verdad? Con un motor. Y entraron a masacrar a todos esos muchachos y gente que estaban en ese festival. Y mataron ahí más de 1.200 personas, más los rehenes que tomaron. Yo pude ver, como decía el hermano Kiki ahorita, vi videos de lo que ocurrió real, hermano, y tuve que cambiarlo porque esto es muy fuerte. Por eso ustedes ven que Israel está atacando a Gaza, que ya mismo voy a hablar. Israel no está atacando a Gaza, Israel está atacando a Hamas. ¿Por qué está matando a los niños? No, es que en toda guerra muere gente. Claro. Y yo le voy a dar unos datos ya mismo para que ustedes vean, porque las Naciones Unidas no le importa a nadie, ni le importa la vida de nadie. Ni le importa, lo que quieren es destruir a Israel, las mismas Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es una payasada en la actualidad. El mismo secretario de la ONU está en contra de Israel. Ya. No, eso es ya de una forma ni tan siquiera solapadamente, sino que se ve la agenda que hay en contra del pueblo de Dios. No, fíjate, ellos le llaman genocidio. Todo el mundo, que Israel está cometiendo un genocidio, porque la gente, perdonen que es que a veces yo me pongo excited, pero ellos siempre avisan cuando van a atacar para que los ciudadanos salgan. Eso, el único que hace eso en toda la historia, ningún país hace eso. Lo que pasa es que jamás lo que hacen es que los ubican en los hospitales y escuelas para después tener el pretexto que Israel mató a ciudadanos indefensos. ¿Han hablado del genocidio que está cometiendo Rusia contra Ucrania? No. Eso es una carnicería lo que tienen allí. Sin embargo, no lo mencionan como están mencionando lo que ocurre con Israel. Te voy a dar unos datos. El mundo está en contra de Israel. Todo el mundo vocifera que Israel está cometiendo genocidio. Pero yo quiero decirle que desde 1956 hasta el 2016 en el mundo hubieron 43 genocidios. 43 genocidios que causaron la muerte de 50 millones de personas y otros 50 millones que fueron desplazados, sacados de los sitios. Estamos hablando de 100 millones de personas hasta el 2008. ¿Qué hizo la ONU? Nada. Actualmente hay una guerra en el Sudán donde han asesinado a miles y millones, han muerto por inanización, o sea, por hambre en los últimos 5 años. ¿Qué ha hecho la ONU? ¿Ha hecho una resolución? Nada ha hecho. Mira, aquí cerquita Haití. Sí. Va a seguir Haití es otro. Pero estoy hablando de lo que ha hecho las Naciones Unidas. El Yemen. No hacen nada. En el Yemen, donde están los hutíes. Arrastran al país a un desastre. Millones están muriendo ahora mismo allí en el Yemen de hambre. Le disparan a los barcos que cruzan el Mar Rojo, como piratas, para destruirlos. ¿Qué ha hecho la ONU? Nada. En el país de Pakistán se han desplazado 1,5 millones de personas huyendo del país, porque los talibanes surgieron nuevamente y tomaron el control de Pakistán nuevamente, y tienen el control y hay 1,5 millones que ya salieron del país huyendo. ¿Qué ha hecho la ONU? Nada. La semana pasada, 7,000 personas murieron en el conflicto Ucrania-Rusia. Gente que murieron, 7,000 personas en una semana. ¿Sabe lo que es eso? ¿Qué hizo la ONU? Mirando para el lado, no le interesó.
Eso para que ustedes vean. En Irán matando mujeres por miles. ¿Por qué? Porque si no hacen lo que ellos dicen, las matan. Han matado millones de gente de la LGTB, los homosexuales, porque ellos los asesinan. Eso no aparece Fíjate, en los periódicos. CNN no no trae aparece. esa Fíjate, colación. fíjate, quiero hacer un paréntesis ahí, no Sí, sí. quiero que te olvides por Sí, el la data punto que esta. va, Ujú. pero quiero hacer un paréntesis. Si vemos lo que ahora mismo están haciendo revueltas y están llevando a cabo protestas con la bandera de Palestina, ahí hay homosexuales, ahí hay gente que son comunistas, socialistas, prácticamente todos ellos son de esta rama. Ahora, pregúntese usted si esta gente que estoy hablando, los que están ahora mismo protestando, serán recibidos por los árabes que siempre han estado en contra de los homosexuales. Ellos defienden, fíjate qué cosa, defienden a Palestina, sin embargo, los palestinos y ningún árabe va a aceptar su conducta de vida. Sin embargo, usted los ve con una bandera palestina. Y porque el Islam condena el homosexualismo y sabe que los matan. Y ellos no dicen nada. Entonces están defendiendo gente que sabe que los mata, que los matan. Pero Irán lanzó 350 drones y misiles a Israel. ¿Qué hizo la ONU? Nada, se quedó callado, ninguna resolución. Mire, desde que empezó el conflicto del 7 de octubre, que van 2 años, la ONU se ha reunido 9 veces para bregar con Israel, pero no se ha reunido para bregar con todos estos casos que yo he dado. ¿Pero por qué? 9 veces para Israel y no se han reunido para Rusia, para el Yemen y para otros casos. Ya usted sabe que se le nota la costura, el odio a Israel, porque la ONU odia a Israel. La ONU lo que quiere es difamar al pueblo del Estado de Israel. La ONU es una payasada que no le interesa la vida de nadie, sino glorificar el terrorismo. En Israel, escuche bien, en Israel viven 2 millones de árabes ahora mismo. Los drusos que viven en el norte, prósperos, allí viven felices con Israel y muchos de los árabes pertenecen a la política, al Neset, al gobierno. Muchos de ellos van a la milicia y pelean por el Estado de Israel árabe, tienen la ciudadanía. Entonces, 2 millones de árabes pueden vivir felices en Israel y prósperos y ricos, pueden tener lo que ellos quieran, no son molestados, caminan por las calles porque yo estuve allí. Porque hay una democracia. Ahora, ningún judío puede ir a un país árabe porque lo matan. ¿Es la diferencia? Entonces el mundo lo que aplaude es la corrupción, la ONU corrupta, pero desconoce la realidad histórica que estamos viviendo y los datos históricos. Entonces la ONU lo que hace es odiar, está puesta para desaparecer al pueblo de Israel. Hoy todo el mundo aplaudiendo a Palestina, que no saben que Palestina nunca ha existido. ¿Por qué el Estado palestino no quiere ser Estado? Los mismos palestinos no quieren ser Estado palestino. Esas son las naciones que quieren el Estado. Pero si 7 veces le han dado el Estado palestino y no quieren, 7 veces Israel ha bregado y las naciones para que hagan un Estado judío, palestino, y ellos no han querido. Pues a ellos no les interesa la tierra. Cuando en el 2005 Ariel Sharon le regaló nuevamente a toda Gaza a Egipto, y se salieron de Egipto, se las regalaron. Egipto dijo, le estuve, no, pues llévesela, no la quiero. Pero ¿por qué no se fueron los palestinos allí, hicieron un estado próspero en Gaza y vivieran felices en un país próspero? No, porque lo que quiere Palestina es destruir y desaparecer al pueblo de Israel, dicho por ellos mismos. Un estado guerrillero. Quieren desaparecer Israel, que Israel no exista. Ellos no les interesa riqueza ni territorio, porque territorio tienen de más. Ahora, mira, termino con esto, porque es que todo eso está interesante. Pregunte qué país ahora mismo le está diciendo un Estado palestino. Ninguno. Ni Arabia, ni Egipto, ni Dubái, ni Qatar, ni Irak. Ninguno de ellos le ha dicho nada del Estado palestino. Esas son las naciones del mundo que con una fiebre de que el Estado palestino. Libertad para los palestinos. Pero si es que eso nunca ha existido. Esos fueron árabes que se pusieron ese nombre. Y fíjate, yo estaba pensando, ¿verdad?, que las Naciones Unidas pretenden de que los palestinos tengan esa misma área donde estuvieron esta gente de Hamas que atacaron a Israel. Es como yo permitir que en mi casa, en el patio de mi casa, pues esté el enemigo mío prácticamente cerca de mí. Eso es algo que no comprendo, pero ya el hermano Franklin ha explicado a la sociedad. ¿Tú quieres decir algo más, Juan? Bueno, casi todo esto nos lleva a ver siempre las noticias que están alrededor nuestro. O
¿sabes? Esto que estamos hablando en estos días, cuando Netanyahu fue a las Naciones Unidas, hubo un plan de abandonar el salón. Ellos abandonaron, pero ¿sabe qué hizo Netanyahu? Netanyahu cogió todo lo que se llama comunicaciones y las enfocó para que escucharan sus enemigos, que no le escuchen en la ONU, que le escuchen allá en su país. Todo, y cuando Trump hace poco llegó a la ONU, le dijo la pura verdad a ellos. Ustedes son unos hipócritas, prácticamente le dijo. Ustedes están a favor Le digo que se van a encontrar de despedazar la ONU es una asquerosidad, una payasada del mundo, que no le interesa. ¿Por qué no le interesó todo eso? No le interesó los muertos de Ucrania, los muertos del Yemen, que son millones, los muertos de todo. Ahora le interesa más y que Israel está cometiendo un genocidio. Israel no está cometiendo genocidio. Israel está en una guerra. Lo atacaron, le mataron 1.200 personas, tienen unos rehenes y él le declaró una guerra. Cucaron al león, pues tienen que aguantar ahora. Israel ha enviado alimentos y además se lo ha robado. Se lo ha robado. ¿Qué pasa? No deja que esa gente coma. Para que pasen hambre y pero entonces culpar a Israel por eso. Han llegado allí camiones llenos de alimentos para todos ellos. Pero 13.000 camiones desde que empezó la guerra. ¿Sabes lo que es eso? Y eso no lo dice eso CNN. Y los periodistas lo saben. Sí, pero eso no lo dice la noticia porque todo el mundo está en contra de Israel. Claro. Ahora, antes de entrar al tópico donde la iglesia juega un papel importante. Habiendo hablado de todo esto, de Israel, lo que está ocurriendo, hubo una reunión hoy con el presidente de los Estados Unidos y Netanyahu. ¿Cómo tú evalúas esa reunión y qué tú entiendes que puede pasar ahí en esa reunión? Cuando van a llegar a un acuerdo de bregar con la situación de los palestinos. Sí, bueno. Usando profecía también, ¿verdad? Sí, ahora mismo hay una profecía que dice que Gaza desaparecerá y será dada al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Eso lo dice la profecía de Jeremías. ¿Verdad? Por eso es que ahora mismo está ocurriendo todo este desastre. Porque ellos están peleando buscando al grupo Hamás guerrillero. Jamás no va a quedarse callado. Se muere uno, nacen 10, porque ellos los crían para matar gente y matar judíos y hacer túneles. Ya a los 7 años ya ese niño tiene que empezar con una mentalidad de matar a un judío. Y ellos crecen con esa mentalidad dañada, ¿verdad? Pero la ONU no dice nada de eso, ¿verdad? Contra esa niñez. Entonces, matan como dijo en una ocasión Bin Laden, me podrán matar a mí, pero de mí saldrán 1000 Bin Laden. ¿Quién acaba eso? Nadie, porque lo de ellos es un odio a Israel continuo. Y si eso va a seguir, y si no desaparecen a ese grupo jamás, eso va a continuar. Eso es cuestión de tiempo, y volverán. Israel nunca tendrá paz. Pues Israel entró en escena ya para empezar a desaparecer a todos los enemigos, para ellos tener paz. Porque Israel es el único estado democrático del Medio Oriente. Entonces, todos los países odian a Israel y quieren destruirlo porque quieren a Jerusalén como capital. Y eso jamás va a suceder. Pero esta reunión de Netanyahu, pues claro, Netanyahu son panas de Estados Unidos y son socios. Pero lo que quiere Estados Unidos, y primero el Trump, que esa guerra termine. Pero Netanyahu dijo, hasta que no eliminemos a todos esos rehenes y nos los entreguen, nosotros vamos a seguir. La guerra puede terminar ahorita, pero que me entreguen todo el mundo. Pero los Hamas no quiere porque le sacan ventaja. Le sacan ventaja y no quieren. Va a llegar un momento en que van a barrer con todo lo que haya y entonces que lo que quiere Netanyahu y Trump es que ese país surja nuevamente y a reconstruirlo nuevamente con un gobierno palestino dirigido por ellos mismos, pero no sea el grupo Hamas, o sea, que haga un gobierno que no sea corrupto, que sea un gobierno de un régimen claro, en orden, de paz, en el sur, y no enemigos de Israel. Bien, como está avanzando, dime, Juan, ¿quería abundar en algo? Sí, quiero abundar en algo bien importante, que es la realidad espiritual de todo esto. Nosotros estamos viendo al hombre perseguir a Israel, al hombre, las naciones, los gobiernos, los enemigos de Israel, Hamas. Yo quiero que la gente sepa que esto procede del archienemigo que tiene Dios, que se llama Satanás.
Exacto. Satanás es el instigador Es el número uno arquitecto de todo esto. de la persecución, de los genocidios de este mundo, de las muertes, de todo lo que tú puedas imaginarte. Muy bien. Detrás de todo esto, no podemos olvidar la iglesia, que es un ente que está aquí en la tierra y que realmente produce que no venga la ira de Dios hasta que se resuelva unos asuntos que están precisamente en Oriente, para que la iglesia, gloria al nombre del Señor, se establezca como la definitiva, como la que realmente va a ser llevada al reino de los cielos mucho antes de todo esto. Bueno, pero eso ya Sí, es otra escritura. Sí, no, vamos a entrar en eso. Pero quiero hablar. Dentro de todo esto hay una horda de ejércitos, porque Pablo lo dijo bien claro. Nuestra lucha no es contra carne, sangre, sino contra potestades, ejércitos. Cuando Pablo habla de ejércitos, habla de huestes. O sea, son cientos de miles de millones de demonios que están en contra de todo esto. Todo lo que está pasando en el mundo de hoy, que tenemos que ponerlo en la mesa. Pues mire, el archienemigo es Satanás y él va a seguir hasta el final. ¿Por qué? Todo ese daño que él quiere hacer, lo único que hay uno que es controlador, se llama el controlador, se llama Jehová de los ejércitos. Y él controla y él le dice, no, por aquí no pase, tú vas a llegar hasta este límite que yo te voy a poner. Porque lo demás lo voy a desarrollar yo a mi manera. Gloria al nombre del Señor. Hay que poner las pautas. Y ahí es donde tenemos en las Escrituras, que en el libro de Romanos, capítulo 9, yo quiero que todo el mundo pues lea allá en su hogar, busque ese capítulo 9 de Israel, de 9, que habla de la elección de Israel. ¿Por qué Dios hace elección de Israel? ¿Por qué? Porque Israel juega una parte bien importante en la redención de los gentiles. Mire eso. Y todo eso tiene un comienzo y va a terminar ¿en qué? En que cuando Jesús venga sobre Jerusalén y los enemigos que rodean a Israel, gloria al nombre del Señor, que pondrá sus pies sobre el monte de Sión, ya la iglesia ya está en otro lugar siendo y pasando por sacerdotes, gloria al nombre, y servidores de Dios en todo el reino que Dios nos prometió a nosotros. Lo de Israel, pues posiblemente cuando hablamos de Israel, no todos los israelitas son santos. No todos los israelitas buscan a Dios. Inclusive Netanyahu en este momento, y quiero dejar esto aquí, Netanyahu está deslumbrado con el plan de paz que Trump le ha presentado, con 20 puntos. Él no está pensando en la iglesia. Él está pensando en su nación. Claro, Dios lo puso ahí. Pero nosotros como creyentes tenemos que ver el panorama completo de lo que es Israel, lo que está pasando con Israel y lo que somos nosotros delante de Dios, jugando un papel muy interesante en la redención y la salvación de este mundo. Precisamente ese punto es lo que vamos a tocar ahora. Pues ya nosotros hemos hecho más o menos un resumen de Israel, la escena que guarda la historia de Israel, pero hay una pregunta que es importante: ¿y cuál es la escena de la iglesia y dónde está la iglesia en este momento? Sí. Basado en que la iglesia juega un papel importantísimo en la profecía, somos aliados espirituales con Israel, amamos a Israel, pero necesitamos entender dónde está parada la iglesia y qué papel juega la iglesia en este momento. Ok, vamos a hacer una aclaración bien importante, que de aquí parte la profecía. La profecía parte de 3 áreas. Hay profecías concernientes a las naciones, a los pueblos. Profecías concernientes al pueblo gentil. Y hay profecías concernientes a la iglesia de Cristo. Hay profecías para el pueblo judío. Una cosa es el pueblo judío de Israel y otra cosa es la iglesia de Cristo. El pueblo de Israel se le ofreció tierra, no se le ofreció reino. Escuche bien, a Abraham se le ofreció una tierra, una parcela, un territorio, una nación terrenal.
pero a David se le ofreció un reino eterno, que Cristo es el que se va a sentar en el reino de David eternamente, porque es algo espiritual. La iglesia brega con cosas espirituales, Israel brega con cosas tangibles como tierra, terreno. Por eso viene Cristo a reinar con ellos aquí en la tierra. La iglesia, somos la novia de Cristo. Nosotros nos vamos para el reino de los cielos con el Señor. Allí serán las bodas del Cordero y las bajaremos como esposa. Después de 7 años de gran tribulación y juicio, bajará la novia de Cristo, cuando Cristo venga a defender a Israel de las naciones. Porque Israel brega en lo político, la iglesia brega en lo espiritual, que es diferente. Si no entendemos eso, en la Biblia hay profecías para Israel y profecías para la iglesia de Cristo. Por eso a la iglesia no se le llaman los santos. A los santos se refiere a los pueblos de Israel. Mateo 24 es para el pueblo de Israel. Y ahí hay profecías que repercuten hacia la iglesia a nivel espiritual, pero mayormente son para el pueblo de Israel. Para nosotros no hay juicio, la iglesia de Cristo, ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, sino que pasamos de muerte a vida. Por eso que hay un arrebatamiento, arpazo en griego, nos arrebatarán, porque somos novia. No vamos a pasar por la gran tribulación. Hay gente que dice, vamos a pasar por la gran tribulación. ¿A qué persona le gusta que le den 4 bofetadas a la novia? A nadie. Tiene que ser un loco. Y menos va a permitir el Señor. Menos el Señor. Si los míos nadie me los toca, dice la Biblia. A la novia estaremos de boda. Acá abajo son los juicios de Dios, y el pueblo de Israel que no creyó en el Mesías, en Cristo, tiene que pasar por la gran tribulación como castigo que Dios le va a dar por haber rechazado al Mesías. Ahora, cuando ellos se vean en la apretura, van entonces a invocar al Señor, y entonces el Mesías vendrá a rescatarlo. Por eso Jesús antes de morir dijo, no me volverán a ver hasta que me llamen. Mira qué texto dice, hasta que me llamen. Que cuando el pueblo de Israel esté sometido por el anticristo en una guerra mundial, al Magedón, ahí que clamarán al cielo, ayúdanos Jehová, por la persecución del anticristo, y entonces se abre el cielo y Cristo desciende a ayudar a su pueblo de Israel, juntamente con nosotros que bajamos como esposa con él, y nos uniremos para estar con Cristo, tanto el pueblo judío que haya sido salvo, con la iglesia nosotros a nivel espiritual, a reinar con Cristo aquí. Fíjate, tú mencionaste un pasaje bíblico, Mateo 24, ¿correcto? Pero ¿por qué entonces? Yo escucho muchos predicadores, entre paréntesis, es bien importante hacer esta pregunta, ¿verdad? Porque se trata de aprender, y yo lanzo esta pregunta para entonces tener una contestación y enriquecer mi conocimiento. Muchos predicadores utilizan Mateo capítulo 24 como si fuese para la iglesia, sin embargo es para Israel. ¿Por qué entonces confunden este capítulo en vez de entonces buscar la forma y manera de predicar que eso es para Israel y no para la iglesia? La iglesia ocurre con otros acontecimientos. ¿Por qué se sigue usando Mateo 24 por tantas iglesias y tantos predicadores? Por falta de conocimiento a nivel escatológico. Ajá. Si la persona no sabe la escatología bíblica, comete muchos errores proféticos como ese. ¿Por qué? Porque unas son las profecías para Israel y otras son las profecías para la iglesia de Cristo. Unas son las profecías para las naciones y los pueblos. ¿Dónde están esas profecías para las naciones? Pues con la estatua de Nabucodonosor, cuando vio una estatua con diferentes metales que van a repercutir al final en un imperio de 10 naciones a nivel, un gobierno mundial. Esas son profecías para las naciones, lo que Dios iba a hacer con las naciones. Ahí Dios le está diciendo también luego a Daniel, al profeta Daniel, lo que va a pasar con el pueblo de Israel, y le dice, van a haber 70 semanas para tu pueblo, desde que yo te estoy hablando hasta que ocurra todo, en 70 semanas, un día equivale a un año profético en la profecía, 70 semanas equivalen a 490 años, ¿eh? Entonces le dice el Señor, desde que te estoy hablando hasta que construyan el templo van a pasar 7 semanas, 49 años, y eso mismo tardó a lo que se reconstruyó el templo, y hasta que dice, y luego pasarán 62 semanas cuando muera el Mesías, y ahí entonces se cumplieron las 483 semanas, y fue cuando Cristo murió. Falta una semana para las 70 semanas que Dios le dijo para bregar con Jerusalén, con Israel. Falta una semana, pero cuando Cristo muere, Cristo no empezó a bregar con los judíos. Hubo un lapso de un paréntesis, y Cristo empezó a bregar con la novia, con los gentiles, con un pueblo que no era pueblo, que va a ser llamado pueblo, que ahí surge la iglesia de Cristo, el evangelio, que ahí surge el apóstol Pablo, que es la iglesia,
Entonces, ahora cuando venga el rapto de la iglesia se va y comienza esa semana Dios a bregar con los judíos, que es los 7 años de gran tribulación que conocemos, que es lo que falta para los 70, porque esa semana es Dios bregando con el pueblo judío, no con la iglesia. Juan, ¿quiere decir algo? No, está bien. ¿Me Ahora, sigue? hay un punto que nosotros como iglesia a veces nos envolvemos, y esto es bien importante que entendamos. Estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén. ¿Eso se conseguirá? ¿Habrá un momento de paz? Bueno, la Biblia dice... Tanto conflicto que vemos y está sucediendo. Sí, porque eso va a ocurrir cuando Cristo esté reinando aquí en la tierra. Mira cómo dice la Biblia, cuando dijeren paz y seguridad, es cuando lo digan, no es que lo va a ver. Decirles una cosa y que la... Ahora mismo están diciendo paz y seguridad. Una cosa es que yo lo diga, otra cosa es que sea real la paz y seguridad. Son dos cosas diferentes. ¿Ves por qué la Biblia hay que leerla con sumo detalle? Dice, cuando dijeren paz y seguridad, es cuando lo digan. Pero es que en medio de una guerra, en medio de situaciones, es que ellos van a decir, no, estamos en paz y seguridad cuando hay un revolú en el mundo entero. Y realmente en Salmo, búscalo un momentito, Salmo 122, verso 6, rapidito, en lo que Juan busca este Salmo. Ahí nos da más o menos el entendimiento de por qué debemos orar por la paz de Jerusalén. La Biblia dice que Salmo 122. oremos por la paz de Jerusalén. ¿Ven? El profeta decía, bendecita Jerusalén. ¿Eh? Y dice más que el que bendiga a Israel será bendecido y el que lo maldiga será maldecido. ¿Qué versículo? El 6, 122, Salmo 122, verso 6. ¿Qué dice? Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. O sea que somos prosperados los que amamos a Israel, y los que no aman a Israel Lo lleva pateco. Bien, Zacarías capítulo 2, verso 2 dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Israel. ¿A qué se refiere esa profecía? Esa es la profecía de Zacarías, que es el que profetiza todo este evento que estamos viviendo. Eso se cumplió en estos días, delante de nosotros ahora mismo. Sí. Antier hicieron una resolución, 147 naciones a favor del Estado palestino y todas en contra del mundo, en contra de Israel. Ahora mismo todo el mundo está en contra de Israel. Y usted ve nenes gritando Free Palestine, y mujeres y hombres, y no sabe ni dónde queda Palestina. Pero como la gente le da fiebre, sí, porque la gente repite la historia como papagayo. Dice, aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá. A los países árabes están temblando. Porque ellos saben que Israel tiene bombas nucleares. Israel, bueno, ¿saben lo que está haciendo Israel? Dijo antier Netanyahu. Digo, no nos vamos a necesitar de nadie porque ahora vamos a empezar a fabricar nuestras propias armas, balas, tanques y todo. No vamos a necesitar comprar armas a ningún país. ¿Y sabe cómo la economía va a subir por ahí para arriba cuando empiecen a construir? O sea, ellos se están armando porque Israel es el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué dice? Hará temblar a todas las naciones. Y ellos saben que Israel tiene bombas nucleares que no pueden jugar porque le sopletea un misil nuclear y le desaparece una ciudad. Y Zacarías 2:3 que dice, y en aquel día pondrá Jerusalén por una piedra pesada, algo de peso, a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. En otras palabras, todo el que quiera echarse ese problema con Israel se va a morir. Bien, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Lo vimos antier. Mira si se cumplió delante de nosotros eso. ¿Qué papel juega Aleluya. en este rompecabezas, ¿verdad? Santo. En este escenario? Hablando de países. Estados Unidos, ¿qué papel toca aquí que está defendiendo la soberanía y defiende a Israel como pueblo? Sí. Bueno, ahora mismo es una profecía de que está en Apocalipsis, no sé si es el capítulo 14 o el 12, cuando dice, y la mujer fue llevada al desierto por las alas del gran águila. Jerusalén ahí significa, la mujer significa el pueblo de Israel. ¿Y la dos águilas? Y el águila, que es Estados Unidos, que el símbolo de Estados Unidos es el águila. Estados Unidos es el que va a ayudar a Israel para defenderlo en medio de la crisis cuando esté el anticristo. Es el único que lo va a poder ayudar. Muy bien. Juan, ¿quieres decir algo? No, estaba viendo a Netanyahu y el pacto que hicieron hoy mismo
Todavía no hay Trump, noticia del contenido de la reunión, ¿lo sabes? Bueno, hay 20 propuestas y Abuelo Pájaro, ¿cuáles si las tiene? no las tengo, No las porque tiene. no, pero hay 20 propuestas que las van a identificar en esta semana y entonces pues Ajá. a más tiene que, es el punto clave, es que ellos no van a querer ninguna propuesta. Mira, aquí la Biblia dice que el anticristo será el que va a proponer Que va a esa resolver paz. ese problema del anticristo. No es ahora. No es ahora. No hay ni Estados Unidos. No. Y eso no es de la noche a la mañana porque tenemos el problema de que pues Trump tiene una agenda diferente a lo que está pasando. O sea, vamos a verlo de manera internacional. Ajá. Cómo Trump quiere dominar todas las facetas dentro de las naciones y donde le está dando duro a todas las naciones es en la economía. Pienso yo. Yo pienso que cuando venga el anticristo que comience su reinado, lo que va a encontrar es una tierra, o sea, va a encontrar un lugar donde esa persona dice, no, esto lo voy a arreglar yo. Entonces va a comenzar a multiplicar la riqueza, en cierto modo. Lo que está desordenado ahora mismo, si uno va a las noticias monetarias de cable y todo eso allá en Europa, todo está, hay un conflicto. ¿Por qué? Están bajando todas esas compañías están bajando y solamente porque el deseo de Trump es que la economía estadounidense vuelva a su premura. Él lo que hace es pues poniendo los aranceles, le está haciendo mucho daño a otras naciones, pero por otro lado tiene un montón de problemas opcionales que no le van a permitir que esa economía suba como él quiera para alcanzar la meta que él tiene, que América sea, ¿sabe? O sea que la primera otra vez. Que según lo que estás explicando, exacto. en el escenario Estados Unidos va a decaer. Va a Tiene- tener una hecatumbe. Sí, porque entonces, fíjate, ¿de dónde? Mira, ahora mismo las Naciones Unidas tiene la Agenda 2030. A esa agenda le faltan 17 puntos para poderla Para cumplirse. completar, que se cree que sea en el 30. Okay. Para eso ahora la influencia de las Naciones Unidas en eso, porque eso procede de allí, va a ser bien difícil, porque van a imponer unas leyes mundiales, porque ya comenzaron a poner unas leyes donde los pueblos van a tener que someterse. Estados Unidos viene y se sale de esa agenda. ¿Qué hizo él en esa agenda? Trump se salió de esa reunión, que era bien importante. No quiere estar con ellos, de ninguna manera. Ahora bien, cuando él imponga su política económica, pues allá se lo van a rechazar. Lo que va a haber es una guerra económica. Sí. Donde, Sí, fíjate, para terminar, sí. Yo esto tengo lo una único- pregunta todavía, no termina porque yo tengo una pregunta Sí, interesante. esto lo va a resolver el El anticristo. anticristo. Ahora solamente, mismo, ¿no? el que está bregando con los acuerdos de Abraham es el yerno de Trump, Jared Kushner, y tras bastidores, él todavía sigue bregando. Ahora mismo, el conflicto de Gaza, él siguió bregando y ya reunió 10 naciones, 5 de Europa, que están en la OTAN, y 5 del Medio Oriente. 10 naciones, ya las reunió para unirlos, para bregar con el conflicto de Gaza. ¿Me sigue? Por eso que la Biblia dice que el anticristo tendrá 10 cuernos, que eran 10 naciones, y de esas 10 naciones surgió un cuerno que es el anticristo. De eso hablaremos en otro Y tema. además que hay los 10 Mira dedos cómo de la está. estatua de Nabucodonosor, ya están Ya está ahí. Si esos son los 10 que él está bregando, después le voy a dar mi teoría. ¿Verdad? Ahí estamos ya frente a nada, porque este conflicto, lo único que lo va a resolver es el anticristo, porque para que el anticristo surja tiene que ser un problema grande a nivel mundial que nadie lo puede resolver. Cuando el mundo esté a punto de una guerra mundial, de una guerra nuclear, Un caos, surge un la caos. figura del tipo y trae la paz. Pues este es el tipo que necesitamos, pues resolvió el problema que nadie lo podía resolver. Un problema de 4.000 años entre palestinos, lo resolvió él. Un problema de un ataque nuclear, lo resolvió él. Pues este es el hombre inteligente. Mira, vamos a nombrarle una comisión mundial donde tú lo vas a dirigir. Y ahí está delante de nosotros el anticristo. Trump está haciendo lo que su yerno le está diciendo. Mira, el papel de Trump en estos días Él es ha sido Es judío, y es judío, sí. sí, ha sido el siguiente. Trump se ha parado
en las Naciones Unidas a decir lo que nadie había dicho antes. ¿Cómo yo vi aquello allí? Yo vi la gente pendiente y los enemigos de todo esto, sus caras se le notaba el desagrado de lo que estaba hablando el presidente de los Estados Unidos. Este individuo que se llama Anticristo va a venir más o menos precisamente con ese aspecto de aquí el que mando soy yo y yo soy el que voy a arreglar todo este conflicto en todos los sentidos de la palabra, en lo económico, en lo militar, en la religión, porque ellos van a cambiar el curso de lo que se llama el judaísmo y al cristianismo es que lo van a perseguir, va a ser perseguido. Esto está interesante, Sí. hermanos que nos escuchan. Y ¿Será? que él terminó todavía, que Ajá. nos quedan hasta el 30, nos quedan 5 años. En estos 5 años, yo se lo había dicho a mucha gente, ahora que las cosas están subiendo en muchos países, hay un desagrado porque el comercio pues está subiendo los precios en todos los ámbitos. El 26, 27, 28 vienen apretados, ¿sabes? Y por eso que yo hablé de la iglesia, porque la iglesia en estos días no podemos esperar ¿cómo se llama? La primera persecución del anticristo. Si la persecución ya está. Todos los días matan 10,000, matan 500, matan 800 cristianos en De diferentes hecho, partes del mundo. En Puerto Rico está siendo perseguida la iglesia Y la gente, burla. y la gente no ve eso. Mire, Ajá. ayer un tirador de estos esquizofrénicos se metió en una iglesia de los mormones en Los Michigan. mormones, sí. Estrelló la guagua en la puerta, se metió adentro y mató a 4 personas. Hubieron un montón 9 de heridos heridos. y le pegó fuego a la iglesia completa. Fíjense cómo está la mentalidad en contra de la iglesia. Que pronto vamos a hablar de esto. Esto es bien importante que nosotros compartamos con la audiencia. Entonces, Es bien importante, perdóname Juan, Sí. es bien importante y te pregunto, Franklin, ¿será posible hablar en un futuro cercano del anticristo y el falso profeta? Sí. Porque esto es un tema bien importante que la iglesia debe conocer. Dime Juan, que te interrumpí. No, perdona. lo que pasa es que los eventos que están pasando, es como yo le decía a Franklin los otros días, tú puedes, yo antes me acordaba que yo recopilaba noticias. Cogía un periódico, etcétera, cualquier periódico, y recortaba las noticias, las metía en una carpeta. Ya yo no puedo hacer nada de eso, ni siquiera lo puedes Todos los días no lo puedes cambian. recopilar ni aquí. No lo puedes recopilar en tu computadora. ¿Sabes por qué? Porque son eventos diarios. Hoy pasaron muchas cosas. En un día pasan Mira, muchas cosas. Hoy pasó una persona en un bote, el tipo es veterano y le arrebató la vida a 5 personas en un puerto. Es que Porque le dio la gana, ¿tú me entiendes? es que estamos, eso es parte de las profecías. Es parte. La Biblia dice que los hombres andarían totalmente desajustados, para poner De la mal en palabra, peor. de mal en peor, sembrando de mal en sembrando peor. el terror. Dice, y andarán atemorizados, eso se llama terrorismo, Yeah. produciendo temor en otro. Dice que habrá padre contra hijo, hijo contra padre. Dice, la tierra está llena de delitos de sangre. O sea, todo esto es parte, dice, la tierra estará en confusión. ¿Verdad? Cuando hablamos, esas son las palabras en español. Cuando buscamos el texto griego, significa matanza, criminalidad, pandemias, epidemias, terremotos, huracanes, la gente desequilibrada emocionalmente. Todo eso lo estamos viviendo delante de nosotros. A nosotros eso no nos coge de sorpresa, porque eso lo hemos leído en las Sagradas Escrituras y sabemos que eso va a ocurrir. Es el que la persona no lo conoce uno y dos, la persona no está preparada espiritualmente, porque todo esto que estamos hablando aquí, de señales y profecías bíblicas y de eventos, lo que estamos diciéndole a la gente, que es el fin de todo lo que hablamos, es que Cristo dijo, cuando veas todas estas cosas, levanta tu cabeza al cielo, porque la redención se acerca, estoy a las puertas. Entonces esto lo que nos grita es que Cristo está a las puertas, Cristo viene a buscar su iglesia, aunque el ateo diga que no, aunque el agnóstico diga que no, aunque el libre pensador diga que no, Cristo Aunque viene. la ciencia diga que no. Cristo viene, punto. Se Bueno, acabó. para ir terminando, la última Amén. pregunta que voy a hacer la vamos a tomar rapidito. ¿Qué debe hacer la iglesia ante todo esto que hemos compartido con la audiencia? La iglesia, número uno, es hora de mirar para arriba, como dijo Jesús. Es hora de estar preparado, no de comenzar a prepararse.
No es hora de estar mirando a izquierda ni a derecha. Este es mi consejo ahora. Hoy se está sembrando un neopentecostalismo, como se llama, un evangelio que no es el que habla la Biblia. Cuando dice Pablo, porque vendrán predicando otro Jesús, no el que yo predico, dice Pablo. O sea, no se está predicando arrepentimiento. No, hay otro Jesús, otra enseñanza, dice Pablo. No se está enseñando arrepentimiento, bautismo en Espíritu Santo, no se enseña sanidad divina, no se enseña la liberación de los demonios, gente atado a dos por chavo aún dentro de las iglesias, no se predica, no hay infierno, no se predica de santidad, lo que es la santidad, no se predica lo que es el cielo. ¿Hay división? No se predica del arrebatamiento de la iglesia. ¿Hay división o no? Bueno, divisiones la hay porque como todo el mundo quiere arar la sardina para su sartén, cuando la Biblia es clara. Amén. Cada cual quiere dar la sardina. Eso es sencillo, buscar al Señor. La Biblia dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Allí no hay guardarraya, en el cielo no hay guardarraya, aquí son los pentecostales, los carismáticos, los bautistas, no, en el cielo no existe eso, eso es acá abajo, la gente, que divide la gente. La Biblia dice allí, habrá un solo pastor y un solo rebaño, la iglesia de Cristo, la novia. Aleluya. Mi consejo es que mire para arriba, no mire a la izquierda ni a la derecha. Hoy hay muchos sembrando un evangelio falso, amén, que tienes que entrar en una prosperidad, que tú tienes que ser rico, que tienes que tener bien doble, que tienes que tener una casa cara, que las próximas generaciones tuyas van a ser profetas. Ay, déjese esa bobería. Si esos muchachos no van a llegar a grande ninguno. Todo eso son profecías. Bendito sea Dios, leamos la Biblia. Bien, Juan, yo me pongo medio lo que tengo que nervioso. decir es que no nos enfoquemos tanto en las noticias que están, porque esto va a pasar de una manera, pero primero que van a ser corridas, segundo que mucha gente no la van a poder comprender, pero sí la iglesia tiene que conocer que este es el momento de Dios. Este es el momento del Espíritu Santo y que este es el momento de que Dios va a recoger a su pueblo. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. La Biblia nos lleva a vivir santos para Dios, a cuidarnos de este mundo, a no meternos en los negocios de este mundo y a vivir, hermano, mire, ajustando nuestro tiempo para lo que viene. Dios. Bien, aquí entonces pues prácticamente hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerle a todos los amigos y hermanos que han estado con nosotros desde el principio y aquellos que luego, posteriormente, pues sintonicen la grabación. Quiero indicar que todos estos estudios, como Facebook automáticamente los va borrando después de los 30 días, yo estoy en YouTube, que aparece todos estos estudios en YouTube. Usted me busca como José Quiquí Vázquez y ahí en YouTube aparece un listado de todos los estudios. Si acaso quiere ver alguno de ellos, pues ese es el lugar donde usted puede ir y encontrar los diferentes estudios, como he dicho. Bien, entonces el jueves que viene tengo invitado a un predicador, va a predicar la palabra del Señor desde este lugar. No voy a decir quién, pero es una persona que yo sé que Dios usa de una forma extraordinaria. Juan, entonces con una oración nos despedimos. Si tú me dices fanático, yo te lo acepto. Amén. Porque nunca he conocido un hombre, aleluya, y un ser tan maravilloso como Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. No, que era, a ti me dijo una vez, Julio, mira, hijo mío, que si soy fanático, lo dice y no lo sabe. Mira, hay fanáticos de Michael Jordan, hay fanáticos de Lady Gaga, de los Yankees. Y yo soy fanático de Cristo, si ese es mi héroe, muchacho, que murió por mí. El mejor de todos. Y en última instancia, yo no soy fanático. No necesita capa. Y en último caso yo no soy fanático. Fanático es el que está en las gradas mirando, yo soy del equipo. Estamos dentro del juego. Estamos en el juego. Bien, hermano, pues ahora que nos vamos. la oración. Sí, amén. Saludos a todos y espero que este estudio haya sido Dios. de grande bendición para ustedes, gloria al nombre. Gracias, Sé que hay mucha Padre. gente viendo y Comparta, es interesante. Antes de la oración, se me olvidó decir esto, comparta el programa Gracias, con sus Señor. amistades. Amén. De esa manera, pues el programa va a llegar a más gente. Bendito Dios. Y realmente el objetivo de nosotros es que las vidas tengan el tiempo y forma y manera de salvarse. Si aceptan a Cristo como Salvador, ahí inmediatamente, si usted confiesa sus pecados, el Señor lo perdona y ya usted está dentro de la voluntad del Señor. Ajá, Juan. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias
por esta oportunidad que tú nos has dado hoy, Señor. Hay tanta información, tanto que no podemos, Señor, cubrir tantos puntos interesantes, importantes en esta hora. Te pedimos por la iglesia, Señor. La iglesia, Señor, en este momento necesita llenarse de conocimiento, pero más que de conocimiento, Señor, necesita llenarse de ti. Señor, y esperar en ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que esta presencia tuya, aleluya, llegue a estas vidas, Señor. Y si alguno quiere darle el corazón, date el corazón a ti, Señor, tócale. Tócale allí donde está, Dios mío, porque estamos viviendo momentos cruciales y difíciles, Señor, y no sabemos ni el día ni la hora, pero yo sé que Cristo viene, Señor, y que tenemos que esperar, Señor, ese momento precioso. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes de una manera muy especial y bendice a Israel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de una manera especial. Dios te bendiga, amado. Gloria a Dios. Buenas noches, bendiciones. Estaremos orando por todas las personas que tengan peticiones, ya sea pues entre nosotros tres nos vamos a unir en esa oración para que usted tenga el favor de Dios. Si está pasando alguna enfermedad, pues crea que el Señor tiene el poder de sanidad. Todavía el Señor sana como sanaba antes. Todo es en la voluntad de Dios. Bien, Juan, dale al botón finalizar y nos quedamos aquí hablando Franklin y yo, que tú llegas al botón. Amén. Que la palabra corra. No, la de